A continuación se presenta un problema de carga axial hiperestático en el cual se muestra la forma de resolución y la elaboración de los diagramas de fuerza axial interna, esfuerzo, deformación unitaria y desplazamiento. El sólido está constituido por un solo material, tiene variación en el tamaño de la sección transversal, está solicitado por 3 cargas externas de igual magnitud y está fijo en los 2 extremos y tiene las longitudes mostradas. Para comenzar con la resolución del problema, el primer paso es la elaboración del diagrama de cuerpo libre. Como se ha dicho en otros ejemplos, el diagrama de cuerpo libre consiste en retirar la vinculación del sólido y sustituirla por los efectos de fuerzas que produce la vinculación, como está dibujado en la parte inferior del diagrama. Allí tenemos la vinculación eliminada y vemos el efecto de la vinculación, que son las 2 reacciones. Como también se ha dicho en otros ejercicios, recomendable es colocar las fuerzas que ejerce la vinculación como si estuvieran produciendo tracción en las secciones transversales donde ellas están actuando. Por lo tanto, dibujamos la fuerza en el extremo izquierdo dirigida hacia la izquierda y la fuerza del extremo derecho dirigida hacia la derecha. La fuerza y de la izquierda produce tracción en las primeras secciones transversales y la fuerza de la derecha produce tracción en las últimas secciones transversales. Elaborado el diagrama de cuerpo libre, se procede a aplicar las ecuaciones de equilibrio. En este caso solamente es una posible ecuación de equilibrio, puesto que las fuerzas son colineales. Por lo tanto, aplicamos la sumatoria de fuerza en dirección horizontal igual a 0 y escribimos la ecuación que aparece en la gráfica. En la ecuación aparecen 2 incógnitas que corresponden a las 2 reacciones. Por lo tanto, si tenemos 2 incógnitas y una sola ecuación de equilibrio que podemos aplicar, obtenemos el grado hiperestático como la diferencia entre el número de reacciones y el número de ecuaciones de equilibrio. Por lo tanto, el grado hiperestático del problema es 1. En este caso, la ecuación de compatibilidad proviene del hecho de que el sólido, al estar confinado en los 2 extremos, no puede cambiar de longitud. Por lo tanto, el cambio de longitud completo del sólido debe ser igual a 0. Para calcular el cambio de longitud, aplicamos la ecuación delta igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de n sub i por L sub i entre E sub i por A sub i. Necesariamente tenemos que aplicar esta ecuación, puesto que en el sólido hay varias cargas externas aplicadas, lo cual debemos ya tener en cuenta para conocer que la fuerza axial interna N sub i va a cambiar a lo largo del sólido, y también hay un cambio en la geometría del sólido al cambiar la sección transversal. Por lo tanto, tenemos que establecer las longitudes L sub i de fracciones del sólido en los cuales los valores de N, E y A permanezcan constantes en esa longitud L sub i. Un punto de información importante en este tipo de problemas es que mientras no se especifique lo contrario, las fuerzas activas y reactivas están aplicadas en el punto donde comienza la flecha. Es decir, que en este sistema las cargas reactivas están aplicadas en las secciones B y H del sólido y las cargas activas están aplicadas en las secciones C, E y G del sólido. El procedimiento para calcular la fuerza axial interna a lo largo del sólido consiste en elaborar diagramas de cuerpo libre y establecer el equilibrio de los mismos. De acuerdo al anterior, puede decirse que desde la sección B hasta un infinitesimal antes de la sección C, la fuerza axial interna es constante. Infinitesimal
después de la sección C y un infinitesimal antes de la sección E, las secciones transversales tienen también fuerza constante. Las secciones transversales comprendidas, un infinitesimal después de E y un infinitesimal antes de G, la fuerza axial interna también es constante. Y de un infinitesimal después de G y hasta la sección H, la fuerza axial interna también tiene valor constante. Adicionalmente, estamos ya en capacidad de comprender que aunque desde la sección C hasta la sección E la fuerza interna axial es constante, la distribución de esfuerzos no va a tener la misma magnitud desde C hasta E, puesto que desde C hasta D hay un valor de área de sección transversal diferente desde D hasta E. Por lo tanto, los valores de fuerza axial interna son los mismos, pero el valor del esfuerzo va a cambiar. Lo mismo podemos decir desde la sección E hasta la sección G, porque también tenemos un cambio en la geometría del sólido. El procedimiento para calcular la fuerza axial interna a lo largo del sólido consiste en elaborar diagramas de cuerpo libre y establecer el equilibrio de los mismos. Comenzamos haciendo un corte para involucrar cualquier sección transversal entre B y C. Es el dibujo en la parte superior de esta escena donde aparece la reacción R1 en el extremo izquierdo y una fuerza interna que se está denominando N1, que por equilibrio se requiere que sea igual a R1. El diagrama de cuerpo libre mostrado solamente tiene validez mientras X sea mayor que 0 y sea menor que A. Si ese es el rango donde es válido el diagrama de cuerpo libre, la ecuación de equilibrio que estamos aplicando también solamente tiene validez en ese rango. En esta escena se están mostrando dos diagramas de cuerpo libre. El primero, cualquier sección transversal entre C y D, y el segundo para cualquier sección transversal entre D y E. Vemos que en ambos casos aparecen las reacciones R1, las fuerzas P y las fuerzas internas que estamos denominando N2 y N3. Por equilibrio se ve que N2 tiene que ser igual a R1 menos P y N3 también es igual a R1 menos P. Por lo tanto, N2 y N3 tienen que ser iguales. Esto ya se había expresado anteriormente, que a pesar del cambio en la sección transversal, la fuerza interna era la misma desde C hasta E. La ecuación de equilibrio obtenida es válida desde X mayor que A hasta X menor que 3A. Pero debe quedar claro que el rango para calcular los efectos internos que realmente ocurren en las secciones transversales, que son en este caso esfuerzos normales y deformaciones longitudinales, son válidos el primero entre X y 2A y el segundo entre 2A y 3A, debido al cambio en la sección transversal. Sucesivamente se van haciendo cortes en secciones transversales entre E y F, entre FG y entre G y H, y van apareciendo sucesivamente los diagramas de cuerpo libre que se van mostrando en secuencia. Elaborados los diagramas de cuerpo libre, puede ahora hacerse una representación esquemática de cómo debe ser el diagrama de fuerza axial interna. El diagrama de fuerza axial interna representa cuánto vale la fuerza axial interna a lo largo del sólido. En este caso, el diagrama comienza con el valor de la reacción R1, que como es un supuesto que produce tracción, queda dibujado en la parte positiva del diagrama de fuerza axial interna. Luego de superar la sección C, la fuerza interna vale R1 menos P. Por lo tanto, el diagrama cae la cantidad P y aparece como cota R1 menos P. Luego de superar la sección E,
la fuerza interna vuelve a valer en este caso R1. Por lo tanto, el diagrama sube a la cantidad R1. Y luego de superar la sección G, el diagrama cae la cantidad P. Por lo tanto, ahora vale R1 menos P, que es el valor de la fuerza axial interna en las últimas secciones transversales. Aquí vamos a aclarar el por qué hemos indicado R1 y R2 fuerzas de tracción, y es la recomendación que hacemos, las fuerzas desconocidas que produzcan tracción en las secciones transversales. Fíjense que el diagrama todo está en la parte positiva. Estamos suponiendo en ese diagrama que todas las secciones transversales están sometidas a tracción. Sabemos que en la realidad no necesariamente es así, pero el diagrama está representado todo en sentido positivo, que es muy conveniente para hacer los cálculos. Nótese que una vez realizado el diagrama de fuerza axial interna, es fácil determinar en forma analítica los cambios de longitud de cada una de las fracciones del sólido, porque tenemos de la gráfica la fuerza axial interna, tenemos la longitud de la sección transversal donde cada fuerza axial interna es constante, y tenemos el valor del área de la sección transversal en cada fracción del sólido. Por lo tanto, podemos calcular el alargamiento del sólido e igualarlo a cero en este caso, porque es la condición de compatibilidad. Fíjense que es fácil, puesto que el alargamiento de la zona BC tiene que ser el valor de la fuerza axial R1 por la longitud A dividido entre el módulo elástico E y el área de la sección transversal, que es A. La fracción entre C y D cambia de longitud la fuerza axial interna, que vale R1 menos P, por la longitud A entre el módulo elástico E y el área A. La fracción entre D y E cambia por la fuerza interna R1 menos P, la longitud A entre el módulo elástico E y el área, que es 2A. La fracción entre E y F cambia de longitud R1 por A entre E sobre 2A. La fracción entre F y G cambia de longitud R1 por A entre E por A, mientras que la última fracción del sólido, de la entre G y H, cambia R1 menos P por A entre E por A. Fíjense que si estamos suponiendo que todo está en tracción, sencillamente lo que tenemos que es realizar sumas de cambio de longitud de cada una de las fracciones del sólido. En este caso, igualamos a cero porque es la ecuación de compatibilidad. El cambio de longitud total del sólido debe ser igual a cero. El sistema de ecuaciones formado por la ecuación de equilibrio y la ecuación de compatibilidad permite resolver el problema y decir que R1 es igual a P medio y R2 es igual a menos P medio. Obtenido los valores de las reacciones R1 igual a más P medio y R2 igual a menos P medio, estamos ya en capacidad de construir el verdadero diagrama de fuerza axial. El diagrama de fuerza axial comienza con el valor R1 más P medio, indicando que las secciones transversales desde B hasta C están sometidas a una fuerza interna de tracción de valor P medios. Luego el diagrama pasa a tener un valor R1 menos P, por lo tanto las secciones desde C hasta E están solicitadas por una fuerza interna de magnitud menos P medios, como aparece en la gráfica. Luego de superar la sección E, el diagrama sube a la cantidad R1, que sabemos ya que vale más P medios, y luego de la sección G, la fuerza interna vale R1 menos P, por lo tanto vuelve a valer menos P medios. Antes de continuar con el problema, permítase observar lo siguiente. Realmente, para calcular la fuerza interna en una sección transversal no es indispensable la elaboración de diagramas de cuerpo libre. Esto podemos verlo en la siguiente figura. Vemos que la fuerza axial entre las secciones B y C tiene que valer la suma de todas las fuerzas que están a la izquierda de la sección transversal. Entonces, entre B y C, la fuerza interna vale R1. Cuando pasamos de C a D, vemos que
a la izquierda de la sección C aparecen las fuerzas R1 y P. Quiere decir que las secciones transversales comprendidas entre C y E están sometidas a la suma de las fuerzas que están actuando a la izquierda de C, o sea, la resultante de R1 y de P. Como siguiente caso, podemos ver que después del punto E, la fuerza interna tiene que valer la suma de todas las fuerzas que están a su izquierda, o sea que la suma algebraica de R1 menos P más P. De esa manera, no es indispensable elaborar diagramas de cuerpo libre, sino tener en cuenta que en una sección transversal, la fuerza interna que está actuando allí es la suma de todas las fuerzas que están a la izquierda de esa sección o la suma algebraica de todas las fuerzas que están a la derecha de esa sección. Regresando al problema, el diagrama de fuerza axial interna lo que representa es cuánto vale la fuerza interna en cada una de las secciones transversales del sólido. Aquí tenemos el caso señalado. Desde B hasta C, la fuerza interna es una fuerza de tracción positiva y vale P medios. Desde C hasta E, la fuerza interna es una fuerza de compresión de magnitud menos P medios. Desde E hasta G, todas las secciones transversales están solicitadas por una fuerza interna de tracción de magnitud P medios. Y desde G hasta E, todas las secciones transversales están solicitadas por una fuerza interna de compresión de magnitud menos P medio. Elaborado el diagrama de fuerza axial interna, podemos elaborar el diagrama de esfuerzo axial. El diagrama de esfuerzo axial se construye simplemente dividiendo el valor de la fuerza axial interna entre el área de la sección transversal. Por eso es que el diagrama comienza con el valor de esfuerzo axial de P sobre 2A desde tracción. Desde C hasta D tenemos sección transversal de área A, por lo tanto tenemos un esfuerzo de compresión de magnitud P entre 2A. Mientras que desde C hasta E, como el área vale 2A, el esfuerzo normal interno vale P entre 4A de compresión. Entre E y F, el área es 2A, por lo tanto, el esfuerzo normal vale P sobre 4A de tracción. Entre F y G, el área es A, el esfuerzo vale P sobre 2A de tracción. Y desde G hasta H, el esfuerzo normal vale P sobre 2A. Puede elaborarse el diagrama que se llama diagrama de deformación longitudinal unitaria. Este diagrama se construye a partir del diagrama de esfuerzo, sabiendo que el esfuerzo es el módulo elástico por la deformación unitaria. Por lo tanto, la deformación unitaria es el valor del esfuerzo entre el módulo elástico. Por lo tanto, el diagrama de deformación longitudinal unitaria es el diagrama de esfuerzo normal interno dividido entre el módulo elástico E. Esto será cierto en todos los problemas en los cuales no exista efecto térmico. Cuando existe efecto térmico, el diagrama de deformación longitudinal unitaria tiene otra expresión para ser elaborado. Las dos líneas moradas representan dos planos separados una distancia conocida en el sólido. Si se multiplica el valor de la deformación longitudinal unitaria que ocurre a lo largo de todas las secciones transversales entre las dos líneas moradas y se multiplica por la distancia entre esas dos superficies, lo que se obtiene es en cuánto ha cambiado de longitud esa zona del sólido. A continuación se elaborará el diagrama de desplazamiento. Para ello vamos a aplicar la siguiente metodología. Supongamos que tenemos una barra que tiene un extremo A y un extremo B. Sabemos por definición que la deformación unitaria es el cambio de longitud entre la longitud original.
Si nosotros en la barra seleccionamos un infinitesimal de longitud de x, la deformación puede expresarse como d delta sobre dx. Reescribiendo la ecuación, podemos escribir que la integral entre a y b de d delta es igual a la integral entre a y b de epsilon por dx. La integral entre a y b de delta será delta b menos delta a es igual al área de bajo la curva. O sea, quiere decir que la diferencia de desplazamiento entre dos secciones transversales es el área bajo la curva del diagrama de deformación longitudinal unitaria. Para que la ecuación tenga utilidad, es necesario de las tres variables conocer dos. Por lo tanto, generalmente uno conoce el área del diagrama de deformación y el desplazamiento de o la sección A o de la sección B. En el ejemplo planteado, sabemos que el desplazamiento de la sección B es 0 porque el vínculo se lo impide. Por lo cual podemos calcular el desplazamiento de la sección C como el desplazamiento de la sección B, que es igual a 0, más el área del diagrama de deformación longitudinal unitaria desde la sección B hasta la sección C. O sea que al desplazamiento B, que es 0, le vamos a sumar P por A sobre 2AE. Esto permite colocar en la gráfica los dos primeros puntos. El desplazamiento delta B igual a 0 en el origen de coordenadas y el desplazamiento delta C con la cota P por A sobre 2AE. Los dos puntos deben ser unidos mediante una curva. Para ello, utilizamos la expresión d delta sobre dx igual a epsilon. Quiere decir que la pendiente del diagrama de desplazamiento es el valor de la deformación. En este caso, la deformación longitudinal unitaria entre la sección B y C es constante. Quiere decir que vamos a unir los puntos con una línea recta. La deformación es constante y positiva. La pendiente es una línea recta de pendiente positiva. Y así sucesivamente pueden irse calculando los desplazamientos de diferentes secciones transversales. Por ejemplo, el desplazamiento de la sección D debe ser igual al desplazamiento de la sección C más el área del diagrama de deformación entre C y D. El área del diagrama de deformación entre C y D es negativo, por lo tanto al desplazamiento de la sección C le vamos a restar el área y nos va a dar un desplazamiento delta D igual a 0. El desplazamiento de C y el desplazamiento de D en la gráfica tienen que ser unidos con una curva. Tenemos una deformación entre C y D que es constante y negativa. Quiere decir que los puntos C, delta C y delta D deben ser unidos mediante una línea recta de pendiente negativa. El desplazamiento de la sección E debe ser igual al desplazamiento de la sección D más el área del diagrama de deformación entre D y E. El área del diagrama de deformación también es negativo, por lo tanto aparece una cota negativa para el desplazamiento de la sección E. De igual manera, la deformación es constante y negativa en esa zona, tenemos una pendiente negativa y constante, solo que con una pendiente menor que la de pendiente que hay entre C y D. Luego, desde E hasta F, tenemos una deformación positiva, por lo tanto, al desplazamiento de la sección E le tenemos que resumar el área del diagrama de deformación entre E y F, nos va a dar que el desplazamiento de la sección F vale 0. El desplazamiento de la sección G debe ser el desplazamiento de la sección F más el área del diagrama de deformación, que es positivo, nos da un valor positivo la desplazamiento de la sección G, y el desplazamiento de la sección H será el desplazamiento de G más el área del diagrama de deformación entre G y H.
el diagrama de deformación es negativo, al desplazamiento de la sección G le tenemos que restar esa área y nos va a dar un desplazamiento delta H igual a 0, como es de esperarse, puesto que la sección H no puede estar desplazándose porque está vinculada. Aquí es bueno notar, por ejemplo, lo que ocurre entre C y D. Obsérvese que la deformación es negativa, pero los desplazamientos son positivos. Cuando la gráfica de desplazamiento tiene cotas positivas, significa que las secciones transversales se están desplazando hacia la derecha, mientras que cuando tengamos una cota negativa, los desplazamientos están ocurriendo hacia la izquierda. Por ello, las secciones entre C y D, todas están sometidas a un acortamiento, pero todas se han desplazado hacia la derecha. El motivo de ese desplazamiento hacia la derecha se debe a la acumulación de deformación que ha ocurrido en el sólido desde B hasta C. Para finalizar, vamos a dar otro punto de información. En el video se indicó que los diagramas de cuerpo libre eran válidos antes del punto de aplicación de la carga y después del punto de aplicación de la carga, mencionándose la palabra que era válido un infinitesimal antes de la aplicación de la carga y un infinitesimal después de la aplicación de la carga. Nótese que el diagrama de carga axial interna es una gráfica de una función discontinua. Eso significa que nosotros conocemos el valor de la función antes y después del punto de aplicación de la carga, mas no conocemos cuánto vale la función en el punto de aplicación de la carga. La zona donde está aplicada la carga, la sección transversal donde está aplicada la carga, para efectos de cálculo, nosotros no podríamos decir cuánto vale la fuerza axial interna. Eso queda demostrado con el diagrama de cuerpo libre de una sección transversal donde esté aplicada una fuerza concentrada. En este caso, el diagrama de cuerpo libre de la sección C.